Hola, soy Dionel y les voy a presentar el siguiente bloque radial realizado del escritor francés Éric Barone, creador de la terapia akáshica. Vamos a escucharlo. No conozco ningún trabajo de magia negra que sea capaz de tomar una persona sana, normal, equilibrada y de repente proyectarla en un estado de desequilibrio total. ¿Qué ocurre de común? ¿Qué es lo que encontramos corrientemente en magia negra? Una persona sólida empieza a tener ideas negativas. Bueno, esta persona puede ser infestada por espíritus negativos. Una persona puede tener un pequeño accidente y este accidente transformarse en algo más grave. Aquí un demonio se habrá metido en una zona cerebral, ¿de acuerdo? Una persona puede tener fracasos repetidos que le hacen entrar poco a poco en depresión, bajada de autoconfianza y empieza a deslizarse en un abandono progresivo, pero es muy lento, no son cosas repentinas, cuidado. Ahora sí, por el contrario, tenemos una persona que siempre estuvo al borde de un brote esquizofrénico, por ejemplo, o que en el cual toda la familia ha tenido antecedentes psiquiátricos bien conocidos. Obviamente esta persona, una pequeña agresión de magia negra podrá provocar un gran desequilibrio. Bien, obviamente yo necesito estar en estudio, en consultorio para poder analizar, hacer un diagnóstico definitivo, pero es muy importante recordarse que tenemos que eliminar todas las hipótesis. Muchas veces una persona puede tener contaminación alimenticias, y estos gusanos, por ejemplo, y estos pueden provocar toxinas totalmente anormal. Una persona puede haber tenido una interacción medicamentosa y también puede haber comportamiento anormal. Una persona puede haber tenido un grave choque emocional, olvidado este choque emocional y también tener consecuencias de este tipo. No digo que siempre hay magia negra, no podemos respaldar siempre un diagnóstico hecho de magia negra obligatoriamente. Primero hay que eliminar la totalidad de las otras hipótesis. Y hay una hipótesis que es muy difícil de eliminar, es cuando una persona, por ejemplo, en un viaje, como dijiste, presencia algo antiguo, por ejemplo, un ritual vudú en una playa o algo de este tipo, algo de muy tradicional por una población brasileña, por ejemplo, algo que parece inofensivo. Hasta eso, dentro de muchos guías turísticos llevan a gente a presenciar estos rituales. Y sin darse cuenta, se puede haber provocado un puente con una vida pasada en la cual la persona estuvo extremadamente dañada e involucrada con algo de este tipo. Es muy difícil de poder detectar cuando hubo un puente de este tipo, pero siempre hay algo que ha excitado y provocado este puente, no es algo que viene de por sí. Observamos bien una situación. Todo estaba normal y común en la familia tal hasta tal fecha. De repente algo ha pasado y no llegamos bien a saber qué, pero algo pasó y desde tal fecha empezó un declino. Tenemos que identificar este algo. ¿Okay? Este algo, si se ha asociado a un daño reconocido, como empezábamos a hablar de desechos tirados contra la puerta, polvo, motas de aceite o francamente cosas oscuras tiradas adentro de un patio, por ejemplo, de una familia, ya tenemos una fecha de partida. ¿Okay? Una amenaza de una vecina, un robo en una empresa, un socio echado, un empleado despedido, una mucama despedida, también tenemos una fecha posible. ¿Okay? Yo estoy diciendo que no tenemos que aceptar de inmediato un diagnóstico de magia negra probable, sino que tenemos que descartar todos los otros tipos de diagnóstico posible. Ocurre que en la terapia akáshica precisamente hacemos este tipo de barrido holístico, donde empezamos a analizar desde la parte corporal hasta la psicológica, pasando por las vidas pasadas y la vida intrauterina. Pero recuérdate bien que si hay antecedentes familiares, es más probable todavía que hubo una acción de magia negra, para provocar un efecto tan importante en realidad. Hola, soy Adriel y les quiero recomendar el siguiente fascículo que está relacionado al bloque que vieron anteriormente, el cual encontrarán en el portal.